Muy buenos días, hermanos. Yo tengo en mi vida un lugarcito donde yo puedo congregarme con Dios, solamente Dios y yo, cada día. Y en verdad está mirando este lugar que tengo yo, es mi oficina. Ese es un lugar donde yo puedo venir, yo puedo cerrar la puerta y de todas las cosas que está pasando en mi casa, yo puedo pasar tiempo con Dios aquí solo. Todas las cosas que está pasando en el mundo, yo tengo un lugar donde yo puedo estar en la presencia de Dios cada día. Ese lugar es importante a mí, pero también, hermanos, encontramos en la Biblia que hay un principio que no solamente ese es bueno para el pastor, por el predicador, pero cualquier cristiano debe tener un lugar. Tal vez no tienes oficina, tal vez tiene un patio, o tal vez tiene un closet, o tiene un cuarto donde puedes ir cada día para pasar tiempo con Dios. Hermanos, es importante que tenemos un lugar de pasar tiempo con Dios, de pasar tiempo en la presencia de nuestro Salvador. Me gustaría leer 2 de Reyes capítulo 4, algunos versículos empezando en el versículo 8 hasta el versículo 11. Y quiero mirar que aún en el Antiguo Testamento podemos encontrar alguna cosa que nos va a ayudar de entender la importancia de tener un lugarcito cada día de estar en la presencia de Dios. Aquí 2 de Reyes, capítulo 4, voy a leer versículo 8 hasta versículo 11. Dice así: Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Senem, y había allí una gran mujer, la cual le constreñó a que comiese del pan. Y cuando por allí pasaba, se venía a su casa a comer el pan. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo percibo que esta que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero, para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Y aconteció que un día vino él por allí y se recogió en aquella cámara y durmió en ella. Esta pareja, aquí en la palabra de Dios, aquí en 2 de Reyes, esta pareja hicieron una recámara chica, un lugar donde el profeta de Dios podía descansar. Y podemos ver que ahí en este lugar pusieron 4 cosas. En el versículo 10, ahí dice las 4 cosas. Dice: yo te ruego que hagamos una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama, dice, cama y mesa y silla y candelero. Hermanos, aquí hay 4 cosas que son cosas muy sencillas, pero en verdad son cosas muy necesarias para el profeta de Dios. Y son muy necesarias para nosotros hoy en día también. Y podemos ver que esas 4 cosas para mí representan algunas cosas que necesitamos en nuestro tiempo con Dios. Y son cosas, aunque este lugarcito que tuvieron para el profeta no era un lugar lujoso, no era un lugar que era tal vez bien elegante, pero era un lugar que tenía las necesidades de la vida y era un lugar de descanso. Encontramos esto en el versículo 11. Al final de esta podemos ver que el profeta dice que el profeta durmió en ella. Entonces me gustaría ver las 4 cosas que encontramos en el versículo 10 y ver si hay algo que podemos sacar de las escrituras, unas ideas aquí de lo que significa. ¿Ok? La primera cosa que encontramos en el versículo 10
que pusieron ahí en esta recámara es que pusieron, ahí dice aquí, una cama. Pues la cama es para un propósito, hermanos, es para dormirse, amén. Ese es un lugar cuando tenemos sueño, pues estamos buscando la cama, amén. Estamos buscando una almohada, una cobija y ya estamos bien a gustos durmiendo, tomando una siesta o ahí durmiendo por la noche. ¿Sabe qué, hermanos? Es un lugar de descansar. Es un lugar de descansar. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros, hermanos? Un lugar de descansar. Amén. Por cada día debemos buscar la manera de juntar con Dios, de estar en la presencia de Dios. Y lo que vamos a encontrar es que cuando estamos con Dios, vamos a encontrar el descanso que ocupamos. Hermanos, este mundo a veces está bien lleno de problemas, está lleno de dificultades, está bien lleno de cosas que está pasando muy malas. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, hermanos, ese es cuando vamos a ver que el descanso que ocupamos. Voy a leer Jeremías capítulo 31, versículo 25. 31, 25. Dice la palabra de Dios así. Porque di satisfacción al alma cansada y sacié toda alma entristecida. Aquí está diciendo, hermanos, que Dios nos da lo que ocupamos por la alma cansada. Hermanos, no es pecado tener una alma cansada. No es pecado. Hermanos, el mundo usa muchos términos diferentes, pero si uno tiene a Cristo como su Salvador, no tienes el porqué de tener depresión. ¿Por qué? Porque tiene Dios Todopoderoso. Amén. No estoy diciendo que a veces tu alma no está, como dice aquí, cansada. Eso es normal, hermanos, eso es normal. Hasta Cristo durmió ahí en el barco, si recuerdo la historia ahí en los evangelios, que Cristo durmió. Entonces no está mal, no es pecado, no es depresión, no es el desánimo. A veces tenemos una alma cansada. Entonces, cuando estamos sirviendo a Dios y sirviendo, si lo hacemos y somos fieles en esta, a veces vamos a tener, de vez en cuando, y es normal, vamos a tener una alma cansada. Pues gracias a Dios, ese es cuando ahí está Dios. Amén. Ese es cuando está Jesucristo. El remedio que ocupamos, hermanos, es el Señor Jesucristo. Cuando estamos cansados en toda la lucha de la vida. Y mire, hermanos, para todos es una lucha. No hay nadie que tiene las cosas fáciles. Tal vez se ve fácil de afuera, pero tú no sabes lo que está pasando en su vida. Tú no sabes lo que está pasando en su matrimonio. Tú no sabes las cosas que está pasando. Pero una cosa que podemos ver muy claramente es que Dios nos puede darnos el descanso que necesitamos. Podemos descansar en Jesús. Amén. Hermanos, por eso nuestra fe está puesta en Él. Cuando yo tengo problemas, cuando yo tengo dificultades, ¿sabe qué? Cada vez yo puedo venir a la presencia de Dios y como dice aquí, regresando a Segunda de Reyes, una de las cosas necesarias era una cama. Esta representa el descanso que tenemos en Cristo. Podemos dejar a Cristo manejar. Amén. A veces estoy manejando a lugares bien lejos, horas y horas y horas, y a veces me pongo con sueño. Y de vez en cuando estoy con algo o con alguien en que tengo confianza y yo puedo dejar a ellos manejar. Amén. Si es una persona que sabe bien manejar y que es cuidadoso, ellos pueden manejar y cuando están manejando a la otra persona, yo puedo descansar hasta dormir ahí en el carro hasta que toca a mí de nuevo de manejar. Amén. Y déjenme decir una cosa, hermanos. Podemos confiar en Cristo. Podemos dejar a Cristo, dejar a Jesús de manejar por nosotros. Amén. ¿Sabe qué? Él sabe mucho mejor que nosotros. Amén. Él sabe mucho mejor que nosotros. Él puede manejar tu vida, pero necesitamos encontrar que cuando Dios está manejando, cuando Jesús está manejando,
cuando Él está encargado de nuestras vidas, entonces podemos descansar. Amén. Podemos descansar. Esa es una gran bendición. Ustedes ya conocen el versículo 28 de Mateo 11 que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Amén. Mi pregunta es esta, hermanos. Si esa es una promesa que recibimos de Dios, que Dios nos va a hacer descansar si venimos a Él, entonces, ¿por qué hay tantas cristianas o cristianos, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, hasta niños? ¿Por qué hay tantos cristianos preocupados? ¿Por qué hay tantos cristianos con ansiedad? ¿Por qué hay tantos cristianos con aflicción? Cuando si tiene a Dios como su Salvador, pues tiene el descanso que necesita en esta vida. Es algo bonito, hermanos, porque el descanso que ocupas tú, el descanso que yo necesito, se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Por cada día yo quiero venir a Él. Amén. El problema es que no hemos decidido venir a Él. Vinimos a la iglesia buscando ayuda, y si debes asistir a una iglesia, eso es bíblico. Y si no estás asistiendo a una iglesia donde predican la santa palabra de Dios, entonces estás mal. Sí debemos venir a la iglesia. Sí podemos hablar con otros cristianos, pero más que nada, hermanos, necesitamos encontrar nuestro descanso en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Eso es algo que necesitamos. Es algo importante, ¿ok? La segunda cosa que encontramos ahí en Segunda de Reyes es la mesa. Primeramente tenemos una cama, luego dice una mesa. Pues la mesa, cuando yo voy a la mesa, estoy esperando comida normalmente. ¿Ok? Voy a ser honesto. Estoy esperando comida de mi esposa y estoy bien paciente. Ahí estoy sentado esperando comida. Amén. Con un corazón muy agradecido. Hermanos, la mesa es una representación que necesitamos alimentarnos para que podamos estar fuertes. Necesitamos alimentarnos con lo que Dios tiene para nosotros para que podamos tener la fuerza de combatir contra el enemigo. Amén. El enemigo es Satanás. El enemigo es el diablo. Voy a leer 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice versículo 8 así. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en vuestros hermanos que están en el mundo. Versículo 8 está hablando de nuestro enemigo, el diablo. ¿Sabe que tienes un enemigo? Y es el diablo. No sea confundido pensando que es otra persona que es mi enemigo, o que es el pastor que es mi enemigo, o es mi vecino que es mi enemigo, o es mi mamá que es el enemigo, o son mis hijos que son... No. Tenemos un enemigo y es el diablo. Y lo que necesitamos para tener fuerzas para vencer el enemigo se encuentra en ese versículo. Dice, sed sobrios y velad. Y luego habla del enemigo. Y versículo 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. Necesitamos resistir el diablo firmes, pero en la fe. Este quiere decir que la fe, hermano, ¿dónde encontramos la sana doctrina de la fe? La palabra de Dios. De este, hermanos, estamos alimentando nuestra alma cada día. De este, hermanos, estamos sacando los nutrientes que necesitamos cada día en la palabra de Dios. Hermanos, una pregunta. ¿Cómo podemos resistir al diablo y ser firmes? Primeramente, no podemos. ¿Ok? No podemos, pero escúchame bien. No podemos
si no nos alimentamos todos los días en la palabra de Dios. No podemos. No podemos ser firmes en la fe si pensamos que asistir a la iglesia es una opción. Hermanos, asistir a la iglesia no es una opción para mí, hermanos. Eso es algo que quiero hacer porque yo necesito más de Dios. Amén. Entonces, no vamos a estar firmes en la fe si pensamos que asistir a la iglesia es una opción. ¿Ok? No podemos resistir el diablo si solamente escuchamos la predicación sin recibir la predicación. ¿Ok? Entre un culto, hermanos, una congregación, yo no sé cuánto de la cantidad de las personas están nada más escuchando, amén, esperando hasta que llegue la hora del último amén para que puedan salir, regresar a sus casas. Yo no sé cuántos están nada más escuchando y cuántos están recibiendo. ¿Ok? Entonces, no vamos a tener poder de vencer el enemigo si solamente escuchamos la predicación sin recibir la predicación. ¿Ok? No podemos resistir el diablo si damos pretextos cuando el Espíritu Santo nos regaña. ¿Ok? Cuando escuchamos la predicación de Dios y Dios nos habla y nos muestra algo que debemos estar arreglando nuestro espíritu, arreglando con Dios, hermanos. Si hacemos pretextos cuando el Espíritu Santo nos habla o nos regaña, entonces no vamos a poder estar firmes en la fe. Pero gracias a Dios, sí podemos estar firmes en la fe, pero solamente cuando practicamos lo que encontramos en la palabra de Dios. Poner en práctica, poner en nuestras vidas. Amén. Sí podemos tener victoria en esta vida cristiana, podemos resistir el diablo si llenamos nuestros hogares con el Espíritu de Dios. Amén. Que no dejamos las cosas espirituales ahí en la iglesia. Dice, ahí dicen que así. Pero cuando llegamos a la casa, vivimos como el diablo. Entonces, hermanos, no vamos a poder resistir. Pero si llegamos a la casa y abrimos la palabra de Dios y aplicamos lo que encontramos, lo que recibimos en el culto de la iglesia y ponemos en práctica ahí en nuestros hogares, entonces sí podemos encontrar que somos firmes en la fe. Amén. Sí podemos resistir el diablo si confesamos luego nuestros pecados. Amén. Tenemos que confesarlos. Ser honesto cuando Dios nos habla, confesar nuestros pecados. Sí podemos tener la victoria. ¿Ok? Entonces, sí podemos resistir el diablo si reconocemos que nuestra fuerza viene solamente de Él. ¿Ok? Todos los días, hermanos, vamos a estar fuertes en la fe si hacemos esto y si estamos alimentando. Ya estamos sentados en la mesa. Si recuerdan, estamos cubriendo la segunda. Estamos sentados en la mesa, pero sentados no, solo para sentar, no. Estamos ahí para alimentarnos. Amén. Entonces, el cristiano, hermanos, alimentamos con la santa palabra de Dios. Amén. Entonces todos los días necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios, alimentándonos. Como dice ahí en 1 de Pedro capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Amén. ¿Sabe lo que necesitamos? La leche de la palabra de Dios. Y cuando ya tenemos la leche, pues después de unos años, para algunos puede ser décadas, yo no sé, amén, pero después ya vamos a estar empezando a recibir la carne de la palabra de Dios. Pero por lo mínimo ocupamos la leche no adulterada de la palabra. ¿Ok? Entonces ya cubrimos la cama, que representa ¿qué? Necesidad de descansar en Jesús. ¿Okay? Número 2, la mesa, la necesidad de alimentarnos para que podamos estar firmes y resistir el diablo. ¿Okay? La tercera cosa que encontramos en Segundo de Reyes era una silla. Una silla. Este quiere decir, hermanos, representa para mí la necesidad de sentarnos en la presencia de Dios. Amén.
sentarnos en la presencia de Dios. ¿Por qué silla? Amén. Porque cuando estamos sentados, ese es cuando podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si estamos corriendo alrededor y Dios está tratando de hablar con nosotros y está tratando de comunicar con nosotros, pues es más difícil recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero si encontramos un tiempo cada día de calmarnos y escuchar que no hay nada de ruido y luego dejar a Dios hablar con nosotros, ese es cuando podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Déjeme leer otro versículo ahí en 1 de Juan. 1 de Juan, déjeme leer versículo 3 de capítulo 1. Dice así, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí está empezando, dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Hermanos, es lo que faltamos hoy en día, es la comunión entre el Salvador y el Hijo de Dios. Hermanos, necesitamos tener esta comunión, porque de ahí de comunión es donde vamos a recibir la presencia de Dios, donde vamos a recibir la enseñanza de Dios, donde vamos a recibir la paz de Dios. Amén. Necesitamos aprender de quedarnos en la presencia de Dios, pasar tiempo con Él. Hermanos, hay algo que está pasando hoy en día en el mundo y es muy común. En todos lados hay distracción. ¿Sí o no? Ahí del celular hay distracciones varias veces al día. ¿Ok? De lo que está pasando en el mundo, de noticias del mundo, las cosas malas que está pasando en el mundo. Hay noticias cada rato. Y hay muchas distracciones. Y si no hay distracciones de esta forma, pues tenemos el internet, tenemos el YouTube. Si no tenemos el internet, si no tenemos YouTube, entonces tenemos amigos que nos está hablando, que nos está llamando. Y hay millones de distracciones para el Hijo de Dios. Y necesitamos entender, hermanos, no todo es malo. Pero si esta nos quita de nuestro tiempo en la presencia de Dios, entonces vamos a estar sufriendo en nuestras vidas. Cristiano, vas a estar sufriendo en tu vida si dejas el mundo y todo que hay en el mundo de llenar tu mente, tu corazón y tu ser. Entonces no hay lugar por la presencia de Dios. Amén. Hermano, déjeme decir, hay un gran privilegio en hablar con Dios. Pasar tiempo con Dios sin las distracciones del mundo. Es un gran privilegio. Hermano, no hay privilegio más grande que estar en la presencia de Dios. Amén. Estar en la presencia de Dios. No hay privilegio más grande que saber que Él nos escucha. Y que se nos preocupa y que nos cuida. Hermanos, ese es un gran privilegio de saber, hermanos, porque el mejor que puede ser cuidado por otra persona, nadie te va a cuidar como Dios te puede cuidar. Amén. Entonces, de estar en su presencia, de saber que Él nos ama y que nos cuida. Y el número 3, escuchar su voz. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han tenido un tiempo cuando está pasando tiempo con Dios? Y no en un voz físico, no estoy hablando de un voz físico. Pero ahí en tu corazón es como se sienta la voz de Dios hablando contigo. Amén. Hermanos, eso es algo bonito. Eso es un privilegio que Dios en su misericordia que quiere hablar con nosotros. Él quiere tratar con nosotros. Él tiene paciencia para con nosotros y Él está tratando con nosotros en nuestras vidas, tan chiquitos que somos y tan grande que es Dios. Él tiene tiempo para nosotros.
Pero qué triste, hermanos, cuando no podemos encontrar tiempo para Dios. No, es que iba a leer mi Biblia, pero ¿sabe qué? Es que me llamaron y luego me llamaron de ir a este lugar. Hermanos, qué triste que Dios tiene que estar en segundo lugar en tu vida o en mi vida, porque no tenemos tiempo de pasar en la presencia de Dios. Hermanos, yo quiero cada día apartar parte de mi día en un lugarcito para estar en la presencia de Dios, porque es un gran privilegio de estar en su presencia. Es un gran privilegio de saber que Él me ama. Es un gran privilegio de escuchar su voz. Amén. Ese se llama, como dice en este versículo, comunión. Amén. Debemos querer tener comunión con Dios. Ese es como compañerismo con Dios. Amén. Y cuando tenemos el compañerismo que Dios quiere que tengamos, es cuando encontramos que podemos entender más el amor profundo de Dios. Es cuando aprendimos a reconocer la voz de Dios. Es cuando, hermanos, empezamos de ver cómo está cambiando nuestra mente, nuestra manera de pensar y está siendo conformado a la palabra de Dios. Amén. Hermanos, es lo que quiero, pero requiere que yo paso tiempo en la presencia de Dios. Amén. En un lugar, una silla, sentadito, amén, ahí para escuchar la voz de Dios. ¿Ok? La última cosa que encontramos en Segunda de Reyes, que pusieron en la cámara, como dice la Biblia, en la recámara, lo pusieron ¿qué? Candelero. Pues, supuestamente, hermanos, un lugar sin candelero es un lugar ¿qué? De oscuridad. ¿Sabe qué? Yo no quiero vivir una vida de oscuridad. Yo quiero que Dios me ilumina para entender las cosas que están pasando alrededor de mí. Necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo. Eso es importante, hermanos. Porque de ahí, hermanos, vamos a saber lo verdadero y lo falso. Así vamos a entender el camino de Dios y el camino del enemigo. Pero requiere que estamos ahí con el candelero, que es un símbolo del Espíritu Santo que ilumina la palabra de Dios Todopoderoso. ¿De dónde sacó esto? Estamos en 1 de Juan, pero vamos al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 12. 1 de Juan, ok, capítulo 16, versículo 12 hasta versículo 14. Ok, dice la palabra de Dios así. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podáis llevar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso está hablando del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que va a glorificar el nombre de Jesús. El Espíritu Santo es el que va a revelar algunas cosas a nosotros, iluminar la palabra de Dios a nosotros, hermanos. ¿Por qué es necesario, hermanos? La verdad es necesario porque estamos viviendo, hermanos, en un mundo de oscuridad. Tú puedes escuchar historia tras historia tras historia de los matos, o de los robos, o de mentiras, de violencia en el mundo. Hermanos, eso es todo tinieblas y estamos viviendo, cuando salgo yo de ese lugar donde estoy, a ese lugarcito que tengo yo para estar en la presencia de Dios, cuando yo salgo, ya estoy yo en el mundo, estoy en el lugar donde casi nadie quiere saber de Dios y todo es un lugar de oscuridad o de tinieblas. Y ¿sabe qué, hermanos? Es el Espíritu Santo que me puede dar luz.
Es el Espíritu Santo que te puede dar luz para saber su camino correcto. Pero si no pasamos tiempo con Dios, si no apartamos cada día tiempo con Dios, entonces también vamos a estar caminando en la oscuridad de este mundo sin saber. El mundo, hermanos, hay un resultado de toda esta oscuridad que hay, toda esa tiniebla que hay en el mundo. El mundo anda confundido. Amén. Sus vecinos pueden ser bien amables, pueden ser bien buenas personas, pero si no tienen a Cristo, si no tienen el Espíritu Santo, en verdad están juzgando su propia vida conforme a lo que dice el mundo. Pues ya sabemos que el mundo está equivocado. Ya sabemos que el mundo normalmente nos guía en un lugar de destrucción. Amén. Que termina en un lugar de tristeza. Amén. Entonces su amigo o su vecino puede ser muy buena persona, pero si no tienen el Espíritu Santo, entonces están siguiendo el curso o el corriente del mundo. Entonces usted y yo no debemos estar haciendo esto. Tenemos el Espíritu Santo. En el momento cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, si eres salvo, ¿ok? Si no es salvo, si nunca ha hecho la necesidad, no que no ha dicho la oración de fe. Muchos dicen, es que tiene que decir la oración de fe. No estoy diciendo esta. ¿Por qué? Hay algunos que hacen la oración de fe, repiten una oración, pero eso no quiere decir que es salvo. Uno tiene que entregar su alma a Dios sabiendo que Cristo es suficiente y pedirle la salvación. Entonces, si eres salvo, si has hecho la decisión de recibir a Cristo como su Salvador, en el momento cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, entró el Espíritu Santo. Amén. Y no solamente entró el Espíritu Santo, pero ahí vive. Ahí todavía usa la palabra mora, el Espíritu Santo. Amén. Y es el Espíritu Santo que es lámpara a nosotros, como el candelero que encontramos ahí en Segunda de Reyes. Hermanos, Él nos puede ayudar. Hermanos míos, no apagues la luz de Dios en tu vida, ¿ok? Porque la luz te da protección, te da dirección y te da una visión de lo que Dios puede hacer en tu vida. En la vida cristiana, como en la recámara que encontramos ahí en Segunda de Reyes, en la vida cristiana, no tiene cosas lujosas. Amén. Pero ahí está las cosas muy necesarias. Amén. Lo necesario. Y gloria a Dios que produce, cuando pasamos tiempo con esas cosas, esas 4 cosas, produce tranquilidad divina. Entonces, ¿qué hay? La cama. Descanso. Hay descanso en Dios. La mesa. Habla del alimento que necesitamos de la palabra de Dios. La silla habla del compañerismo que tenemos con Dios. Y luego el candelero, que habla de la iluminación que Dios nos da cuando pasamos en su presencia. Entonces, si no ha decidido, hermano, firmemente pasar tiempo cada día en la presencia del Señor, entonces esas cosas se están perdiendo. Hermanos, dedica tiempo cada día de pasar tiempo en la presencia de Dios y vas a ver que todo lo que necesita, ahí está. Vamos a orar. Si Dios habló en su corazón, ¿por qué no cierre sus ojos? Vamos a pasar un momento en oración. Vamos a orar.
Amén. Pues espero que ha sido de bendición, hermanos. Y había 4 cosas ahí en esta cámara, como dice la Biblia. Había una cama, que representa el descanso que tenemos en Cristo. Una mesa, el alimento de la palabra de Dios. Una silla, el compañerismo que tenemos con Dios. Y luego el candelero, que es la iluminación del Espíritu Santo. Entonces busca cada día pasar tiempo con estos muebles necesarios. Pues espero que ha sido de bendición, hermanos, y hasta la próxima.